Hola familia, bienvenidos, les damos la bienvenida. Vamos a exaltar al Rey desde tu casa, donde estés tú, o si estás sintonizándonos desde otro lugar, ahí en donde estés, vamos a exaltar al Rey, vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. ¿Qué les parece? Vamos a exaltar al que reina, al que vive y al que pronto vendrá. Vamos a decirle: exaltad al Rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Exaltad al Rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Poderoso en majestad, sobre toda autoridad, cielo y tierra pasarán, tu dominio es por la eternidad. Exaltad, exaltad al Rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Exaltad al Rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Exalta al Rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Exalta, exalta al Rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor. admirable consolador, Eres tú el gran yo soy. sobre todo gobernará. Todopoderoso Dios. Grande y fuerte Hijo de Dios, Jesucristo el vencedor. exalta al Rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. Exalta, exalta al Rey de gloria, al que vive, reina y pronto volverá. Toda lengua y todo pueblo a sus pies adorará. A sus pies adorará. A sus pies adorará. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Te pedimos que abras los cielos hoy, Señor. Queremos ver tu rostro, queremos ver tus bendiciones. Abre los cielos hoy, Señor. Abre los cielos hoy, Padre. Vamos a decirle: Padre, quiero estar en tu presencia.
vida llena está al estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor, abre los cielos hoy. Hoy por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón. Tú eres mi pasión sin ti y el hambre de mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quítate las tinieblas, ven llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quítate las tinieblas, ven llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy. Dile, Señor, realmente quiero ver tu gloria. Dile, Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quítate las tinieblas, ven llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor, abre los cielos hoy, 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 abre los cielos hoy. Abre los cielos, Padre, sobre cada casa, sobre cada familia. Haz llover, Señor, lluvia de bendiciones, lluvia de tu amor, lluvia de tu presencia. Haz llover, Padre. Hoy clamamos, haz llover sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro país, Padre. Haz llover, haz llover. Oh, haz llover, haz llover. Rompe la
las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo y haz llover, haz llover. Y rompe las fuentes del cielo y haz llover, y haz llover. Rompe las fuentes del cielo y haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, adórale, cántale al Rey. Que su espíritu te toque hoy y haz llover y rompe las fuentes del cielo y haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo y haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Lluvia de bendiciones, lluvia de amor, lluvia de tu presencia, lluvia de tu poder. Queremos más y más y más y más de ti, Jesús. Queremos más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo, más de ti y menos de mí, más de ti y menos de mí. Queremos menguar para que crezcas tú. Haz llover, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo y haz llover, y haz llover. Rompe las fuentes del cielo y haz llover, haz llover. Y rompe las fuentes del cielo. Clamamos ven, tu iglesia clama, tu novia clama. Ven y rompe las fuentes del cielo para traer bendiciones, para traer libertad al cautivo, libertad al cautivo. Consuelo al que se ha afligido. Oh, Jesús, haz llover. Oh, y rompe las fuentes del cielo y haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Yo creo en lo que harás en mí y haz llover. Oh, y creo en ti
lo que harás en mí. Y yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y yo creo en ti, que harás en mí. Oh, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Y yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, toda la recibe Dios, es tuya la gloria, es tuya la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra. Es para ti, Jesús. Recibe.
recíbela. Buenas tardes, Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema muy emocionante, un tema que a mí me pareció muy impactante, lo que aprendí acerca de Jesús, el conquistador de la muerte. Y si son tan amables de seguirme al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, los versículos 18 y 19, que dicen de esta manera. Dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En este versículo, bueno, este primer capítulo de Apocalipsis, seguramente que usted lo ha leído muchas veces y ha visto cómo Juan tiene una revelación de Jesús, pero es una revelación tan emocionante porque Juan conoció a Jesús. Primero lo conoció en la carne, cuando Jesús era un hombre como usted, como yo. Juan y Jesús fueron muy cercanos. Juan era primo hermano de Jesús, así que crecieron juntos. Entonces Juan tuvo esa oportunidad de conocer a Jesús en su lado humano, en su lado de tener un cuerpo físico, un cuerpo de carne, un cuerpo sujeto a la materia y a la física, al espacio. Pero después, cuando Jesús muere y se les aparece en seguidas ocasiones a los discípulos, Juan lo vuelve a ver, pero en otro aspecto de Jesús, ¿verdad? Ahora lo ve como Jesús resucitado. Pero aquí en Apocalipsis lo vuelve a ver, vuelve a tener una revelación de Jesús. De hecho, así se llama el libro, ¿verdad? Revelación. Tiene una revelación de Jesús mucho más gloriosa, una revelación más impactante, porque ya no es el hombre sujeto a la materia, sujeto al físico. No es Jesús resucitado al tercer día, pero sin ascender al Padre. Aquí lo ve a Jesús con toda su gloria, con todo su esplendor, con toda su majestuosidad, con toda su deidad, porque ya no nada más es el Jesús resucitado, sino es el Jesús glorificado, porque cuando Juan ve a Jesús que resucitó al tercer día, todavía Jesús no subía al Padre, aunque ya había resucitado, pero no subía al Padre, tenía ya un cuerpo diferente. Pero aquí en el libro de Apocalipsis dice que si usted puede leer después todo ese capítulo 1, fue un encuentro emocionante que Juan tuvo con Jesús, porque lo vio con todo su esplendor. Dice que una luz brillante, y ahí describe cómo él vio al Señor de tal manera y con tal impacto que dice la palabra que cayó como muerto. Juan, de la impresión tan grande de ver a Jesús, dice la Biblia que cayó como muerto, porque vio ahora a Jesús en su victoria. Jesús había vencido la muerte, había vencido el pecado, había vencido la enfermedad. Ahora estaba en una posición de gloria, y yo me imagino la impresión del apóstol Juan, ¿verdad? Cuando ve a Jesús en este aspecto de él, ya no sujeto a la materia, ni al tiempo, ni al espacio. Una cosa totalmente impresionante, de que Juan ha de haber vivido en esos momentos, el haber conocido antes a Jesús y el conocerlo ahora en su plenitud, en la plenitud de Jesús. El tema de la resurrección, porque es lo que vamos a ver un poquito ahorita. El tema de la resurrección de Jesús es tan importante que toda nuestra doctrina se basa en este hecho que marcó la historia, ¿verdad? En el hecho de Jesús resucitado. Y el mismo Gamaliel, si a usted ha leído el libro de los Hechos, si no, pues yo le recomiendo que lo lea. El mismo Gamaliel, que era un maestro, ¿verdad? Muy prominente en esa época de cuando Jesús murió y cuando los apóstoles empezaron a predicar. Él mismo, defendiendo, ¿verdad?, a los apóstoles, les comentaba a los demás del Sanedrín
que no se preocuparan por tanto por Jesús y por los discípulos, porque se habían levantado otros hombres anteriormente con doctrinas, y cuando murieron estos hombres, pues todo se acabó, ¿verdad? Y eso aconsejaba Gamaliel. Entonces, lo extraordinario de Jesús fue que no era como esos hombres que murieron, la doctrina que ellos enseñaban se acabó y se disipó todo, cada quien a su casa. Lo impresionante y lo milagroso de Jesús es que cuando Jesús muere es cuando realmente inicia todo el plan de Dios para el mundo. Cuando Jesús muere, resucita, no se queda muerto como los otros que se habían levantado anteriormente, ¿verdad? De los cuales habla Gamaliel. Este Jesús sí muere y es sepultado, pero resucita. Y entonces, en vez de que la doctrina que él enseñara se perdiera, esa doctrina cobra fuerza. Y ahí nace el cristianismo y es nuestra base. La resurrección de Jesús es la base sobre la cual nosotros vivimos. Si Jesús no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, que somos los más dignos de conmiseración si Jesús no hubiera resucitado. Seríamos los más dignos de lástima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tendríamos una base sobre la cual descansar nuestra doctrina. Pero por el hecho de que Jesús resucitó, nosotros podemos en ese hecho basar nuestra doctrina y predicar el evangelio. Y lo maravilloso, es tan maravilloso y tan importante este tema, que lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento encontramos profecías acerca de la resurrección de Jesús. Desde el Antiguo Testamento ya el Señor deja ver situaciones, deja ver versículos, deja ver tipos, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque era algo importante que tenía que suceder. En la Biblia encontramos siempre en el Antiguo Testamento profecías acerca de la vida, el ministerio, el nacimiento de Jesús, su ministerio, acerca de su vida, de su muerte y por supuesto acerca de su resurrección. En el Antiguo dice, como todo lo concerniente a su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección, le encontramos palabra desde el Antiguo Testamento. En Levíticos capítulo 23 encontramos que Dios establece 7 fechas para celebrar 7 eventos, ¿verdad? Que tenían que ver. Aunque estas fiestas celebraban acontecimientos que habían sucedido entre el pueblo judío, pero también estas 7 fiestas profetizaban algún aspecto de la vida de Jesús o algún aspecto de la vida futura, ¿verdad? De los eventos futuros. Entonces, hay una fiesta en especial que quiero mencionarles, que es la fiesta de los primeros frutos. En esta fiesta, llamada fiesta de los primeros frutos, precisamente es la que profetiza la resurrección de Jesucristo. En ella básicamente se consagraba el primer fruto de la cosecha, ¿verdad? Ese primer fruto se le entregaba a Dios y todo el fruto restante contaba con la bendición del Señor. Entonces dice en 1 Corintios 15:20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Sí se da cuenta la comparación de los primeros frutos que se le entregaban al Señor en la cosecha y el primer fruto de la resurrección, que es Jesús y que es enviado, es levantado con el Padre? Y entonces vemos que en el capítulo 23 de Levítico se nos aclara que esta fiesta se celebraba un día después del día de reposo. Y Cristo cumplió en tiempo y en forma estas fiestas. Asimismo, esta fiesta de los primeros frutos, Cristo lo cumple, no nada más resucitando y entregando ese primer fruto de resurrección, sino también lo cumple en el tiempo que se celebraba la fiesta. Dice en el Levítico 23 que se celebraba un día después del día de reposo. Y Jesucristo resucita un día después del día de reposo, cumpliendo así esta palabra que ya estaba en el libro de Levíticos. El libro de los Salmos también tiene palabras muy preciosas acerca de la resurrección de Jesús. Y dice el Salmo 16:10
Dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. ¿Verdad? Desde esos tiempos de David ya se había hablado de que Jesús no iba a quedar en el sepulcro y su cuerpo no se iba a pudrir, no se iba a corromper, no se iba a echar a perder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a ser levantado de los muertos. Salmo 71:20, muy hermoso también, dice, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Qué preciosas promesas que estaban en la escritura señalando que Jesús no iba a permanecer en el Seol, ¿verdad? No sé, el Seol era el también llamado el lugar el seno de Abraham, donde toda la gente que moría antes de que Cristo viniera, toda esta gente iba al Seol, o al Hades también, llamado Hades o Seol, según el Hades en griego y Seol en hebreo. Entonces, en este lugar, como se narra en la historia que Jesús narra del rico y Lázaro, dice que cuando ellos morían, según hubiese sido su vida, si habían vivido justamente delante de Dios, la gente iba al seno de Abraham. Pero si habían sido personas malvadas, personas asesinos o personas inicuas, muy pecadoras, entonces se iban al lugar de tormento. Todo esto estaba en un mismo ambiente, ¿verdad? Si usted recuerda, dice esa historia del rico y Lázaro, dice que se podían ver, ¿verdad? Estaba Lázaro en el seno de Abraham y el rico acá abajo en el lugar de tormento, y dice que podían aún entablar una conversación porque estaban todos en una misma área, nada más separados por una cima. Mientras los justos descansaban en un lugar, los pecadores estaban siendo atormentados, ¿verdad? Entonces Jesús, ahí en estos salmos encontramos que la Biblia nos dice que Jesús no iba a ir a este lugar, ¿verdad? Y que su cuerpo no se iba a corromper, no se iba a echar a perder. Entonces, el mismo Jesús, en Mateo 12:38, él menciona que la experiencia de Jonás dentro de la ballena es una señal de que él estaría en lo profundo de la tierra 3 días y 3 noches, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis acerca de esto que acabo de decir, ¿verdad? De que Jonás estaba dentro de una ballena, porque se habla mucho, ¿verdad? De que la Biblia no dice la palabra ballena, ¿verdad? Cuando habla acerca de este animal, solamente dice que es un pez muy grande, ¿verdad? El que se comió a Jonás y donde estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Pero yendo al original de esta escritura, cuando está narrando de Jonás, en el original menciona que se lo comió un cetáceo, ¿verdad? Y entonces, no sé, usted sabe que los cetáceos son las ballenas, ¿verdad? Son las ballenas los cetáceos. Entonces, pues yo entendí ahí por qué toda esta historia, ¿verdad? Por generaciones que se ha enseñado que una ballena se comió a Jonás. Y mi esposo y yo siempre decíamos eso, pero ¿por qué la gente dice que una ballena si la Biblia no dice nada? Lo que pasa es que son cosas de traducción, ¿verdad? A la hora de traducir las escrituras al español, pues se cambian algunas palabras, pero nada importante, ¿verdad? Lo importante es que Jonás estuvo 3 días y 3 noches haciendo una simbología o una tipología de que Jesús estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro, ¿verdad? Y después sería levantado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 13 y 14 dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿verdad? Si no existe la resurrección, entonces Cristo no resucitó. Dice, y si no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Para qué predicamos si Él está muerto? ¿Verdad? Dice, y vana es nuestra fe. Por eso comentaba yo hace un momento, nuestra doctrina, nuestra fe, nuestros fundamentos radican en base a la resurrección de Jesús. Porque si la resurrección no existiera, quiere decir que Jesús nos resucitó. Y si Jesús nos resucitó, pues no nos salvó de nuestros pecados ni obtuvimos todos los beneficios que más adelante yo le voy a estar compartiendo, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, pues vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación, ¿verdad? Si en verdad no existiera. Y más adelante en el versículo 19 dice,
Y nosotros, si Jesús no hubiera resucitado, si no existiera la resurrección, dice el apóstol Pablo, entonces nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, seríamos los más dignos de lástima, porque estaríamos predicando algo que no existió, estaríamos confiando y poniendo toda nuestra esperanza y toda nuestra fe en un evento que realmente no se llevó a cabo. Pero gracias a Dios, glorificamos el nombre de Dios, porque sí, Cristo resucitó. Usted lea en su casa todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque más adelante va narrando el apóstol Pablo, pero Cristo sí resucitó y dice, primicias es de los que durmieron, ¿verdad? Volviendo a la simbología con la fiesta de los primeros frutos. El apóstol Pablo vuelve a decir, Cristo es la primicia de los que ya durmieron. Entonces, nuestra fe sí descansa sobre hechos reales. Nuestra fe, nuestra predicación, nuestra esperanza radica en un hecho real comprobado, tanto históricamente como científicamente y como usted lo quiera ver. Cristo vivió y Cristo resucitó, porque no nada más se les apareció a los apóstoles. En la Biblia dice que se le apareció creo que a más de 500 personas en diferentes situaciones. En el aposento alto no nada más estaban pocos reunidos cuando Jesús se les apareció, había más de los 12. Entonces Jesús estuvo apareciendo en diferentes ocasiones cuando él fue levantado de entre los muertos, ¿verdad? Entonces veamos qué significa la resurrección de Jesús en nuestra vida. ¿Qué beneficios nos aporta a nosotros la resurrección? ¿Qué es lo que para nosotros tiene un valor el hecho de que Jesús haya resucitado de los muertos? Pues el primero de los beneficios que tenemos es la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. De tal manera que para que nosotros pudiésemos ser salvos, pudiésemos entrar al cielo, teníamos que pagar con la muerte. O sea, un ser humano normal no iba a poder pagar el pecado. ¿Por qué? Se necesitaba que un ser humano, un hombre de carne, de hueso, sujeto a la física, a la materia, pero limpio, sin pecado. Este hombre tenía que ser limpio y sin pecado para poder pagar el pecado. Tenía que ser como el primer Adán, en su inocencia, antes de la caída. Tenía que ser de este tipo de hombre, ¿verdad? Que no tuviera pecado, que fuera limpio, que no estuviera contaminado con el pecado. Por eso fue necesario que Dios mismo se hiciera hombre, porque no había un hombre, un ser humano en la tierra que estuviera libre de pecado. Entonces Dios mismo tuvo que tomar esta forma de hombre y él mismo sujetarse a las leyes. Fíjese qué cosa tan impresionante el amor de Dios, que Dios mismo, habiendo creado este mundo con sus leyes de física, de leyes de la termodinámica, leyes de todas las leyes que hay, ¿verdad? Que el Señor creó, la de la gravedad y todas esas leyes, Él las creó. Y Él mismo tuvo que venir y sujetarse a esas leyes como humano para poder morir y pagar este pecado. Pero si Él solamente, como dijo el apóstol Pablo, si Él solamente hubiera muerto, pues hasta ahí quedó el asunto, ¿verdad? Pero al ser un hombre sin pecado, al ser un hombre inocente, al ser un hombre que no había nacido contaminado del pecado, Él pudo vencer la muerte. La muerte no lo podía retener. La muerte no podía retener a Jesús, porque Jesús era un hombre puro, inocente, limpio, sin mancha, sin pecado. Por eso la muerte no lo pudo retener. Porque la muerte es la paga del pecado. Jesús no tenía pecado, así que pudo pagar por usted y pudo pagar por mí al resucitar y tener la victoria, al obtener la victoria. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya no hay victoria, la muerte fue vencida a través del sacrificio de Jesús. Y al vencer la muerte, Jesús también está venciendo la enfermedad. También no nada más tenemos la salvación de nuestra alma a través de la muerte, de la fe
en su muerte y su resurrección. Somos salvos y si tenemos esa fe en Él, en su sacrificio, si creemos que Él tomó nuestro lugar, entonces tenemos entrada a la presencia de Dios. Tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia poderosa de Dios. Tenemos esa entrada libre porque Él abrió el camino. También tenemos la sanidad de nuestros cuerpos, ¿verdad? La sanidad. Jesús al vencer la muerte también venció la enfermedad. Y en esa cruz del Calvario dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por cada llaga de Jesús. No sé si sea cierto, pero se dice que esos 49 o 39 latigazos que recibió Jesús, cada uno es como de donde se derivan todas las enfermedades, ¿verdad? Como las raíces de donde se derivan todas las enfermedades. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto. Lo que yo sí sé decirles es que Cristo puede sanar cualquier enfermedad, las conocidas y las desconocidas también, porque créame que hay enfermedades desconocidas a nuestros ojos. Mi esposo y yo nos gusta ver muchos documentales, ¿verdad? De lo que sea, de ciencia, de historia, bueno, de todo lo que podamos ver, pues para aprender, ¿verdad? Y hace poco miramos era una entrevista que le estaban haciendo a un joven que trabaja en un laboratorio. Y este joven, a mí me impresionó mucho esta entrevista por lo que decía este joven. Dice que hay armas biológicas tan poderosas que pueden seleccionar a una sola persona y a través de antenas, por llamarlo de esa manera, transmitir esas enfermedades y acabar con una sola persona. O sea, detectar a la persona que quieren eliminar y esa persona se le lanza un virus y esa persona va muriendo y nadie supo quién la mató, nadie supo de qué país vino porque también dice que puede ser también en masa. O sea, pueden enviar a través de señales y cosas así. Parece de ficción, hermanos. Pero era una entrevista que pasó en la televisión. Fue algo real. Lo tengo en mi muro por si alguien se quiere dar a la tarea de buscarlo, ¿verdad? Creo que en Imagen Televisión salió esta entrevista. Entonces este joven narra que esas armas son súper poderosas porque un país, los que las tienen, ¿verdad? Los países más poderosos que tienen estas armas biológicas, pueden seleccionar si quieren matar solamente gente blanca, por ejemplo, por decir, o gente de 60 a 80 años. O sea, puede haber una selección. Y estas armas biológicas solamente matan a esa parte de la sociedad. Entonces dice, es tan impresionante lo que los países están haciendo con la tecnología nueva que de veras es de asombrarse. Entonces, ¿qué nos queda? No podemos confiar en el seguro social, no podemos confiar en los doctores prominentes. Nosotros, gracias a Dios que tenemos la llaga de Cristo, la sangre poderosa de Jesús. Jesús murió y resucitó y por Él tenemos vida. Y podemos tener esa tranquilidad que aunque haya miles de virus y bacterias que nos rodean, dice la Biblia que no tocarán nuestra morada. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Ninguna. Dice también en Éxodo 15, 26, dice que si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, dice, ninguna de estas plagas que hay en el mundo que envié te van a tocar a ti. Entonces, hermanos, tenemos sanidad en el nombre de Jesús. Pero usted no se frustre o no contienda con el Señor. Si usted ora por sanidad por una persona y esta persona fallece. Hace unos meses atrás, en el mes de septiembre del año pasado, perdimos a una de nuestras hermanas, ¿verdad? A mi hermana Marta, algunos la conocieron. Y yo orando, pues obviamente estuvimos un año orando por ella y orando por ella y orando por ella. Y cuando ella fallece, yo sí le pregunté al Señor, ¿verdad? Pues todos nos preguntamos. O sea, yo acepté la voluntad de Dios, pero sí le dije, Señor, pero nosotros estuvimos orando por la sanidad y teníamos la fe. Entonces la respuesta de Dios fue, ella está sana y más sana que nunca. Y yo dije, sí es cierto, perdóname, Señor, perdóname, porque sí es cierto.
Ella está más sana que si se hubiera quedado en la tierra, porque ahí donde ella está ya no le va a doler nada nunca. Dice la Biblia que ahí en el cielo ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor, ya no hay más tristeza. Los tristes somos nosotros que perdemos a la gente que amamos. Pero realmente las personas que fallecen están más sanos y más plenos que nunca. Así que el Espíritu Santo me dejó calladita, ¿verdad? Cuando yo le pregunté. Y yo le doy gracias a Dios porque eso me trajo tanta paz a mi corazón y pues igual sigo sufriendo, ¿verdad? Por la ausencia, pero el Señor le dio la plenitud a mi hermanita, ¿verdad? Entonces podemos ser sanados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esta parte tan preciosa, punto número 3, dice, la resurrección de Jesús nos da esperanza de que un día nosotros también vamos a resucitar, ¿verdad? Él fue la primicia, recuerde otra vez la fiesta de las primicias. Él fue la primicia, Jesús fue el primer fruto de mucho fruto que vendría. Fue el primer fruto de resurrección. Él fue el primero que resucitó, dice el apóstol Pablo, el primero de muchos. Él resucitó, así que esa es nuestra confianza y nuestra fe de que cuando nosotros muramos, un día vamos a resucitar también. Nuestros cuerpos van a ser levantados y van a recibir un cuerpo de gloria como el de Jesús. Qué esperanza tan preciosa, de veras, qué esperanza tan preciosa. Dice 1 Corintios 15:23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, vuelve a decir el apóstol Pablo, Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo, o sea nosotros, en su venida. Cuando suene la trompeta, dice que los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con los muertos en Cristo? Resucitarán primero. Si nosotros ya estamos fuera de este mundo cuando Cristo venga, ya nos sepultaron, de ahí, hermanos, si hay, pues ya todos los que se fueron, si Cristo viene en estos días, que yo pienso que el Señor ya no tarda muchos años en venir, yo pienso que estamos ya pisándole los talones al arrebatamiento por todos los acontecimientos mundiales que estamos viendo. Entonces, toda esa gente que ya falleció, que falleció hace 500 años, ya no hay, ya cero, ¿verdad? Nada de carne, nada de huesos, solamente está la ceniza. Dice la Biblia que el polvo eres y al polvo volverás. Todas esas personas ya están hechas polvo. Pero de esos átomos, esa cosa es algo tan increíble y es un milagro, de veras, todo lo que tiene que ver con el Señor es un milagro, porque esos muertos, esa gente que murió confiando que Cristo iba a venir a levantarlos de su tumba, algún átomo que quedó ahí, se va a volver a reunir, todos esos átomos que formaban esa persona, se van a volver a reunir y van a dar forma nuevamente al cuerpo. Y dice la Biblia que vamos a resucitar. Y dice que vamos a ser transformados. Los que estemos vivos, vamos a ser transformados al encontrar al Señor en las nubes. Pero yo me quiero enfocar en la resurrección. No a los que estemos vivos cuando el Señor venga, sino a los que resuciten. A los que resuciten. Porque a mí se me hace algo tan increíble, ¿verdad? Hay mucha gente que se pregunta, ay, pero si alguien murió en un incendio, o si alguien se lo comió un tiburón, ¿verdad? O alguien lo decapitaron y la cabeza quedó en un lado del cuerpo en otro. O hay tantas maneras de privar de la muerte, ¿verdad? Hay personas que las destazan y quedan todos, el cuerpo queda todo regado. Y gente se pregunta, ¿qué va a pasar con los cuerpos de estas personas? Ay, hermano, pues si para Dios no tiene límites. Donde quiera que estén esos átomos de esas personas que formaron ese ser, se van a congregar, se van a reunir. Y esa persona va a volver a tomar ese cuerpo que va a ser glorificado, que va a ser transformado en los aires. Ese es un milagro maravilloso y aunque parezca increíble, esa es la promesa que tenemos nosotros, porque Cristo fue la primicia de los que resucitaron y luego nosotros vamos también a resucitar igual que Jesús para nunca más morir, Tenemos la promesa de resucitar. Y no solo vamos al cielo cuando morimos, ¿verdad? Sino que también
nuestro cuerpo, aunque se pudra, como les dije, pues va a reunirse con el Señor en un momento, en un tiempo. Y otra de los beneficios, bueno, este a mí fue el beneficio más, se me hizo tan increíble, ¿verdad? Tenemos la salvación de nuestra alma, tenemos la sanidad de nuestro cuerpo, pero de la resurrección se me hace algo bien maravilloso, ¿verdad? De que vamos a resucitar y nos va a dar el Señor un cuerpo de gloria, un cuerpo como el de Él, ¿verdad? No sujetos a la materia, ni al espacio, ahorita todo está sujeto al tiempo, materia y espacio, ¿verdad? Yo soy un cuerpo de materia, ¿verdad? De carne y hueso. Estoy ocupando un espacio, que es este espacio donde estoy, y estoy en un tiempo, ¿verdad? Tengo un tiempo, conforme va pasando los segundos, presente, pasado y futuro, pero todos estamos sujetos al tiempo, a la materia y al espacio. Pero en la resurrección, hermanos, en la resurrección vamos a ser como Jesús, porque Él fue la primicia. Entonces nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Cuando nosotros se nos dé ese cuerpo nuevo y glorificado, se recuerda cómo Jesús atravesó las paredes, ¿verdad? En un momento no estaba Jesús en el cuarto, de repente entró Jesús. Cuando se les apareció a aquellos que iban camino de Emaús, ¿verdad? De repente ya no lo vieron. Y así, ¿verdad? Entonces así va a ser nuestro cuerpo. No vamos a estar sujetos a nada, ni a la materia, ni al espacio, ni al tiempo, porque ya no va a haber un tiempo. Ya vamos a ser eternos, como Él es eterno. Qué maravilloso. Y otro de los beneficios que nos da la resurrección de Jesús, y este beneficio es para ahorita, ¿verdad? Para el tiempo que la iglesia está en la tierra. Y esto lo encontramos en Efesios 4, del 8 al 12. Se los voy a leer, dice. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es también el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otros de los beneficios preciosos que obtenemos a través de la resurrección de Jesucristo es que Él estableció ministerios para que usted y yo seamos edificados, para que tengamos un pastor que nos cuida, que ora por nosotros, que vigila nuestra vida espiritual. Qué bendición tener un pastor que esté intercediendo por nosotros, que esté cuidándonos, que esté estudiando la palabra para darnos alimento fresco. Qué bendición tener esos evangelistas que van por todo el mundo predicando la palabra, levantando iglesias, ¿verdad? Los apóstoles, que son personas de autoridad, que están vigilando la disciplina y el cuidado de las ovejas también. Los profetas que nos traen palabra de Dios fresca, ¿verdad? Y los maestros que Dios ha levantado, maestros preciosos que nos enseñan su palabra. Esto fue posible porque Él murió y resucitó, y dice que cuando salió, resucitó y fue a lo profundo de la tierra y repartió dones a los hombres. ¿Para qué? El versículo 13 nos los dice, para perfeccionarnos, a fin de perfeccionarnos. Estos ministerios de apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, estos ministerios son dados, son regalos, son dones. Son dones, los dones son regalos. Estos ministerios son regalos que Dios nos da para que seamos edificados, para que seamos perfeccionados, para que cuando Cristo regrese por nosotros y nosotros hayamos alcanzado ese conocimiento. Es tan maravilloso cuando leemos las Escrituras, cuando conocemos la palabra, cuando nos metemos a estudiar la Biblia, cuando Dios levanta estos ministerios y nos enseña la palabra. Es tan precioso. Gracias a Dios por esos ministerios, gracias a Dios por esos ministerios. Y esta palabra es también acerca de, antes de que Jesús resucitara, dice que Él bajó, dice el versículo
3, el versículo 10, Él descendió. Dice, ¿qué es eso de que subió? Sino también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Esto ya no fue beneficio para nosotros, pero esto también fue un beneficio de la resurrección de Jesús para los que estaban en el Seol. ¿Se acuerdan que les platiqué hace un momentito que había los justos estaban en el Seol y los justos estaban en el seno de Abraham y los pecadores estaban en el lago de fuego, en el Hades, ¿verdad? Entonces dice esta escritura que el Señor, mientras aparentemente estaba muerto, pero no estaba muerto, solamente su cuerpo estaba en el sepulcro, pero dice la Biblia que el Señor descendió a estas partes bajas de la tierra para llevarse a todos esos justos que estaban esperando su venida, su muerte y su resurrección. Fue posible que Jesús tomara a todos estos justos, a Adán, Eva, Sansón, Moisés y todos los que usted lee en la escritura, ahí estaban esperando al Señor. Y Él descendió y los llevó a la presencia de Dios. Se los llevó, dice que tomó cautiva la cautividad. Estaban cautivos ahí, ¿verdad? Estaban descansando, estaban tranquilos, en paz, pero estaban cautivos. No podían entrar a la presencia de Dios porque no se había pagado el pecado por la humanidad. Cuando Cristo viene, muere, paga por el pecado, entonces Él puede ir por esas personas y llevarlas ante el Padre. Qué cosa preciosa, ¿verdad? Qué cosa preciosa. Y si usted se pregunta acerca de los que estaban en el lago de fuego, pues ahí siguen, ¿verdad? Ahí siguen y la gente que no tiene a Cristo sigue yendo a ese lugar de tormento, que es el Hades. Y dice la escritura en el Apocalipsis, dice que el Hades va a entregar, ¿qué? Todos sus muertos para el día del juicio final. Entonces, fíjese, la resurrección de Jesús también benefició a todos aquellos que murieron en esperanza antes de Cristo, antes de venir Cristo a la tierra, ¿verdad? Antes de venir Cristo a la tierra, todos esos antiguos que estaban esperando al Señor. Entonces, realmente la resurrección de Jesús es algo tan glorioso, es algo tan perfecto, planeado, dice la Biblia, desde antes de la fundación de los siglos, todo estaba planeado para que fuera de una manera tan perfecta. Y a mí me encanta cuando yo leo la escritura y veo cómo todo va coordinando desde Levítico, los salmos y la señal de Jonás y la muerte de Jesús, exactamente el día que tenía que morir, con respecto a las profecías de las fiestas, el día que resucitó también cumpliendo esta fiesta de los primeros frutos. La Biblia es tan perfecta, de verdad, hermanos, de verdad que sí, que yo me asombro y me maravillo. Entonces, otra de las cosas importantes para ir concluyendo, ¿verdad?, este tiempo con ustedes, es que el mensaje del libro de los Hechos, el primer sermón del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, fíjese lo que les dijo. Dice, el Cristo que ustedes mataron es el mismo que Dios ha resucitado. Esa fue la predicación del libro de los Hechos. Dar a conocer a ese Cristo que había muerto, que habían crucificado, pero que había resucitado. Y que ahora en Él tenemos salvación, perdón de pecados, plenitud de vida, sanidad del alma, liberación de opresiones. En fin, tenemos un sinfín de beneficios por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me encantó aprender estos versículos y estas cosas de la resurrección de Jesús, este aspecto de la resurrección de Jesús. Me encantó porque precisamente el mes que viene, ¿verdad?, vamos a estar celebrando pues estos acontecimientos de la muerte y la resurrección de Jesús. Y pues imagínense cómo me puse yo al recordar todas estas cosas. Me llené mucho de gozo mi corazón al saber el domingo de resurrección que estemos celebrando que Jesús venció la muerte. Todo esto va a venir a mi corazón, como ya estaba todo tan perfectamente alineado, como toda la resurrección de Jesús nos da unas garantías tremendas, nos da la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Creo que tenemos que prepararnos para la muerte, hermanos. Nos preparamos para la vida.
Nos preparamos para estar aquí en la vida cómodamente y sanos y nos cuidamos el cuerpo, estudiamos para tener una buena vida, pero nunca nos preparamos para la muerte. Y también tenemos que prepararnos para la muerte sin temor, simplemente pensando, el día que yo cierre aquí los ojos es porque los voy a abrir allá, en la presencia del Señor, porque fue posible a través de la resurrección de Jesús. Y emocionante saber que un día vamos a ser levantados también del panteón donde nos hayan enterrado, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo, ay, pues si yo me iba a morir antes, entiérrame donde gastes menos, porque de donde me entierres ahí me va a levantar el Señor, ¿verdad? Entonces, es importante prepararnos para esta vida, pero esta vida dura 70, 80 años, a lo mejor hasta unos 100, pero la vida eterna es como la palabra misma lo dice, eterna, no va a tener límite. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para esa vida eterna? ¿Qué estamos haciendo ahorita? No nos podemos preparar ya que nos hayamos muerto, ¿eh? Usted solamente tiene oportunidad mientras está vivo para preparar cómo va a morir y a dónde va a ir. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando ahorita? ¿Cómo nos estamos nutriendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? Para que cuando entreguemos este cuerpo podamos tener la bendita garantía de que un día vamos a resucitar. Entonces, así como los apóstoles, nuestra predicación, nuestro mensaje en estos tiempos que se acerca cada vez más la venida del Señor, nuestro mensaje debe ser el mismo. Aquel Cristo que murió es el mismo que Dios ha resucitado. Y si Él ha resucitado, tú puedes tener esperanza, no solo en esta vida, sino en la venidera. Y ese es el mensaje que la iglesia de hoy tiene que tener. Ese es tu mensaje, ese es mi mensaje a todos con los que podamos hablar. Este mensaje de esperanza por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y yo le voy a invitar en esta tarde que hagamos una oración al Señor agradeciéndole que Él se puso como un sacrificio, ¿verdad? Agradable, dice la Biblia, que fue un sacrificio de olor grato y que llegó a la presencia de Dios. Pero no solo se quedó ahí, no solo se quedó en que murió el Cordero y ya, no, sino que Jesús, el Cordero de Dios, se levantó de los muertos. La muerte no lo pudo retener. Y gracias a esa resurrección, gracias a que Él es el Cristo resucitado, nosotros tenemos esa esperanza. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que le haya sido de bendición esta palabra. En lo personal, a mí sí me bendijo mucho ver todos estos aspectos del Cristo resucitado, el Cristo glorioso, el Cristo que cumplió perfectamente todo lo que estaba estipulado en la palabra. Ese es un milagro. Mucha gente duda de que si la Biblia, que si no fue bien traducida, que si no sé qué, pero yo le prometo que si usted se mete a estudiar la palabra y usted lee la Biblia todos los días de su vida y usted termina de leerla en Apocalipsis y vuelve a empezar en Génesis y se va así libro por libro y toda su vida la está leyendo, el Señor le va a traer una revelación de lo perfecto que es la Biblia, de lo perfecto que es la palabra, de cómo toda la palabra de Dios, todos esos libros que hay desde Génesis hasta el Apocalipsis se combinan en una perfección absoluta. Todos tienen un embonamiento perfecto porque es Dios mismo el que inspiró a las personas a escribirlo. Y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra preciosa, por la resurrección de Jesucristo, porque un día lo vamos a ver cara a cara, porque un día vamos a ser resucitados también, porque Él fue la primicia, porque Él fue el primero y nosotros después de Él. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, queremos estar, Señor, estamos tan agradecidos, queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor, queremos darte las gracias, amado Jesús, no solamente por el hecho de que tú diste tu vida, Señor, sino que te levantaste de los muertos, Señor, porque tú dijiste, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Gracias, Señor, porque tú siendo Dios, tú sabías que solamente tú podías venir y pagar, Señor, por nosotros, pero no solamente pagar por el pecado, sino que nos resucitarás también, Señor. Y todo esto es posible gracias a tu amor,
Gracias a que tú nos amas, Señor. Cada persona de esta tierra, aún las personas más viles, aún las personas más malvadas, Señor, por cada una de ellas, tú te levantaste de los muertos, Señor. Danos esa unción, Señor, de tus palabras, Señor, para que podamos, Señor, ir al mundo y decirles, ese Cristo que murió hace 2000 años es el mismo que Dios resucitó y tiene esperanza para ti. Señor, ayúdanos a llevar esta esperanza al mundo. Capacítanos, Señor. Espíritu Santo, capacítanos, enséñanos. Sé nuestro Maestro, Espíritu Santo, para dar a conocer a este Jesús resucitado, este Jesús glorioso, que no es ese Jesús que se quedó arriba clavado en una cruz con una expresión sufriente. No, eres el Jesús que se levantó de los muertos, un Jesús de gloria, un Jesús que resplandece, un Jesús que está con el rostro lleno de luz, lleno de amor para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor, porque no hay nadie como tú, no hay nadie, Señor, que se parezca un poquito a ti, Señor. Eres único, eres perfecto, eres inigualable, Señor. Te pedimos también que nos ayudes, Señor, en esta vida. Nos ayudes a prepararnos cada día, a estar buscando tu rostro, Señor, buscar de tu presencia, Señor, conocer tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele esa palabra, Señor, para que el día, Señor, que tú vengas por nosotros, podamos, Señor, resucitar de donde quiera que hayamos quedado, donde quiera que estén los átomos que nos formaron, Señor, tú vuelvas a reunirnos, nos levantes con un cuerpo nuevo de gloria, Señor, y podamos estar contigo, Señor, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, Señor. Te damos gracias, Señor, y aunque nuestra mente no alcanza a entender toda esta majestuosidad, toda esta perfección, Señor, pero creemos y te amamos, Señor, te amamos y queremos pedirte, Señor, que nos guardes, Señor, que nos guardes en esta vida, Señor, que no vayamos a izquierda ni a derecha, sino que sigamos, Señor, por el camino angosto, el camino que lleva a la salvación, el camino, Señor, que es bajo tus alas, bajo tus sombras, Señor. Ahí seguros estamos, Padre. Líbranos de las tentaciones, líbranos, Señor, de todo el pecado que está alrededor de este mundo, Señor. Líbranos, Señor, danos la sabiduría para preparar el terreno, Señor, para ir preparando, Señor, a dónde vamos a ir cuando dejemos esta tierra, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Pues muchas gracias por haber escuchado esta palabra y espero que haya sido bendición para sus vidas.